Se abre la presente audiencia en vista pública en el expediente 2058 del año 2016, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción promovida por la señora Marta Josefina Sierra González de Stalin contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 1 de diciembre de 2015 emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público contra la decisión del juez 11º de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. En consecuencia, dejó sin efecto la medida sustitutiva de caución económica otorgada a favor del amparista por el delito de cohecho pasivo y ordenó al juez Acuo que decretara auto de prisión preventiva contra Marta Josefina Sierra González de Stalin. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 1 de abril del 2016, consideró: de conformidad con lo anteriormente apuntado, así como el contenido del auto que se analiza, se advierte que la sala impugnada llevó a cabo el estudio respectivo sobre la resolución que conocía en alzada y los puntos contenidos en el escrito contentivo de apelación y que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 409 del Código Procesal Penal, revocó la decisión impugnada, expresando los motivos de hecho y de derecho en los que fundamentó su decisión, basando su actuación en lo que para el efecto establece el artículo 262 de la citada ley, argumentando que no era procedente otorgar medidas sustitutivas a favor de la procesada debido a que no se daban los presupuestos requeridos por la ley para su concesión y que además se evidenciaba peligro de fuga, cumpliendo de esta forma con la obligación de fundamentación contenida en el artículo 11 bis de la norma señalada y en ejercicio de la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Cabe señalar que no es procedente mediante la acción constitucional de amparo la revisión del criterio sustentado por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la función pública que les es delegada, pues el carácter subsidiario y extraordinario de esta acción no le permite constituirse en instancia revisora de lo resuelto por los tribunales de justicia. Por lo anteriormente expuesto, se determina que el Tribunal de Segundo Grado, al emitir el acto señalado como agraviante, actuó con sujeción a lo dispuesto en los artículos 203 de la Constitución Política de la República y 409 del Código Procesal Penal. En tal sentido, el amparo interpuesto debe denegarse dada su notoria improcedencia. Esta Cámara concluye que la acción de amparo es improcedente y debe denegarse porque no existió restricción o limitación alguna de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan, sin condenar en costas al amparista por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí se impone la multa al abogado patrocinante de conformidad con lo estipulado por los artículos 45 y 46 del decreto número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Marta Josefina Sierra González de Stalin contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Revoca el amparo provisional decretado en auto de fecha 22 de enero del 2016. No se condena en costas a la postulante por la razón considerada. Impone la multa de 500 quetzales al abogado patrocinante Francisco García Gudiel, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme la sentencia. En caso de insolvencia, se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá:
dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, la señora Marta Josefina Sierra González de Stalin, por medio del abogado Francisco García Gudiel. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad. Su señoría, quien preside este alto tribunal, solicito su venia para poder hacer uso de unas notas breves solo con respecto a fechas y datos concretos, no para darle lectura, para no contravenir la reglamentación. Adelante. Gracias, señoría. Siendo así, quiero manifestar en nombre de mi representada Marta Josefina Sierra González de Stalin, honorables magistrados, que efectivamente recurrimos ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la resolución de fecha 1 de diciembre del año 2015, emitida por la Honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que resolvió dos recursos de apelación interpuestos, uno por el Ministerio Público y otro por la Comisión Internacional contra la Impunidad, en contra del auto de fecha 27 de octubre del año 2015, en el cual se le otorgaron a mi representada, a mi defendida, medidas sustitutivas por dos tipos penales. El primer tipo penal, prevaricato, y el segundo tipo penal, cohecho pasivo, perdón. En ese orden de ideas, ejerciendo la facultad impugnativa que les asiste a los sujetos procesales, los interponentes del amparo recurren para que la honorable sala jurisdiccional, a través del control difuso que se ejerce en este tipo de procesos, analizara la resolución proferida. Es importante indicarles, honorables magistrados, que mi representada el 23 de septiembre del año 2015 fue ligada a proceso por dos tipos penales, prevaricato y cohecho pasivo. Y beneficiada ese mismo día, medida sustitutiva por un tipo penal y prisión preventiva por otro tipo penal. Ante esa circunstancia, recurrimos nosotros en apelación y la sala jurisdiccional advierte un error sustancial y decreta la actividad procesal defectuosa y le ordena al órgano jurisdiccional, el juzgado 11º de primera instancia penal, que corrija esta falencia, porque no se puede dar medida por un tipo penal diciendo que en este tipo penal hay peligro de fuga y que en el otro delito no hay peligro de fuga en el mismo proceso. Es un contrasentido y la sala ordena rectificarlo. Es así como con fecha 27 de octubre, el juez, en cumplimiento de lo que le ordena la sala jurisdiccional y atendiendo a que han variado las circunstancias primitivas porque le aportamos documentación al respecto, emite un nuevo auto y beneficia a mi patrocinada con varias medidas sustitutivas. Una de ellas es prohibición de salir del país sin autorización judicial. La segunda medida es firmar el libro de control de medidas sustitutivas cada 8 días. Y la tercera es caución económica de 100,000 quetzales por cada tipo penal. Por ende, se pagó una caución en la tesorería del organismo judicial por 200,000 quetzales ese día 27 de octubre y ella obtuvo su libertad. Ante esta circunstancia, se impugnó esa resolución y la sala conoce en alzada y resuelve el 1 de diciembre del 2015 declarar con lugar los recursos de apelación y revoca única y exclusivamente la caución económica por el delito de cohecho. Honorables miembros de este altísimo tribunal,
¿No le asiste la razón a la Corte Suprema de Justicia al decir que nosotros lo que pretendemos es que se revise una decisión de un tribunal de jurisdicción ordinaria? Por el amor de Dios, eso no es cierto. Nosotros no pretendemos eso. Lo que pretendemos, y sí es válido, honorables miembros del tribunal, es que a través de este procedimiento extraordinario y subsidiario se revisen las violaciones en esa resolución a la ley, no el procedimiento. ¿O creen ustedes que es correcto que solo se revoque la caución económica por un tipo penal y se dicte prisión preventiva? Y las otras medidas, si ella también tiene medida sustitutiva que consiste en firmar el libro cada 8 días de control de medidas. Esa no se revocó, está vigente. Ahí existe un contrasentido también en la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Y la Corte Suprema de Justicia no lo advierte. ¿Cómo es posible? Ratifican esa resolución. ¿Cómo se puede mantener un auto de este nivel cuando solo se revoca por un tipo penal, por cohecho pasivo, y se deja la medida sustitutiva por prevaricato? ¿Estará correcto eso, señores magistrados? Y lo peor del caso, se revoca solo la caución económica de 100,000 quetzales por cohecho pasivo y se le dejan vigentes las otras medidas sustitutivas de firmar el libro y de prohibición de salir del país. Nosotros argumentamos en la exposición del recurso de amparo que la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones carece de logicidad, es incoherente con las constancias procesales, y eso efectivamente pasa. Eso viola el debido proceso y el derecho de defensa, y eso es precisamente lo que queremos que ustedes declaren que se le están violando a Marta Josefina Sierra González de Stalin. Yo no quiero que la Corte le dé libertad, por el amor de Dios, en ningún momento se planteó eso. Lo que se planteó es que se le están violando derechos y garantías constitucionales en esa resolución del 1 de diciembre. No es posible que se diga que esa resolución es perfecta. No es posible que se diga que la honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones actuó en el legítimo ejercicio de sus facultades en alzada, si eso no está en discusión. Jamás discutimos eso nosotros, no dijimos que la sala se extralimitó de sus funciones, no. Si es correcto, entendemos que la alzada es para eso, por el control difuso que existe en este tipo de procesos. Lo que decimos es, la Sala Primera actuó ilegalmente, violó la ley, violó el debido proceso, porque solo revoca una medida sustitutiva y deja 2 vigentes. ¿Cómo esta persona, si le dictan prisión preventiva, va a poder ir a firmar el libro si está presa? ¿Cómo es posible que se le revoque por el delito de cohecho pasivo y se le deje libre por el delito de prevaricato en el mismo proceso y por el mismo hecho? Eso es un contrasentido que tiene que arreglarse. Eso es lo que pedimos nosotros, honorables magistrados de este altísimo Tribunal Constitucional, sea advertido y se le ordene a la Sala Primera corrija esa falencia, porque esa resolución del 1 de diciembre no es correcta, no es perfecta, adolece de estos vicios que efectivamente la única instancia para hacerlos ver es este procedimiento extraordinario y subsidiario del amparo. Nosotros indicamos que se violentan principios y garantías constitucionales del debido proceso. Nosotros indicamos que efectivamente se violenta el principio constitucional de favor libertatis, porque no se le puede permitir a una persona estar libre por un delito y presa por otro en el mismo proceso por los mismos hechos, y no es factible decir que en el prevaricato no existe peligro de fuga, de obstaculización a la averiguación de la verdad, pero en el cohecho pasivo sí, si es la misma persona y son los mismos hechos. La resolución impugnada a través de esta vía adolece de fundamentación y específicamente adolece de motivación, porque según el tratadista de la Rúa, fundamentar consiste en explicarles a los sujetos procesales y al pueblo en general, hasta el más humilde de los ciudadanos de este país,
¿cuáles fueron los motivos que tuvo el juzgador para arribar al fallo de la forma como lo hizo? Y eso no lo dice la sentencia. La sentencia solo dice en 3 líneas que ellos creen, basándose en hechos hipotéticos, futuros e inciertos, que mi patrocinada Marta Josefina Sierra González de Aiztali, por la forma como se dieron los hechos, podría obstaculizar la averiguación de la verdad y que por ello también podría fugarse. Eso es el gran argumento que dice. Eso es repetir lo que el código dice. Y el artículo 11 bis dice que no se puede copiar lo que dice un artículo ni lo que dicen las partes para fundamentar una resolución y explicar motivadamente cómo se arribó al fallo de la manera que se hizo. Y ustedes lo van a poder ver, ahí está. Esa es la gran fundamentación y la gran motivación de la sala. Pero nos deja en un estado de indefensión porque jamás pudimos advertir la actividad intelectiva que hizo el tribunal para arribar al fallo de la manera como lo hizo. Honorables miembros del tribunal, la experiencia nos ha instruido a través de los años que efectivamente, lo hemos dicho en esta sala de debates y de audiencias, que el amparo no está constituido como una tercera instancia, y lo entendemos y lo comprendemos y lo defendemos por el propio Estado de Derecho. Pero la Corte Suprema de Justicia comete un error garrafal porque se limita a transcribir la jurisprudencia sentada por ustedes en ese sentido, pero se olvida confrontar los agravios expresados con la resolución que se le puso a la vista para demostrar o comprobar o desvanecer si nos asiste la razón en cuanto a los argumentos o por el contrario, si efectivamente se robustecen nuestros argumentos y nos amparan. No lo hizo. No advirtieron estas falencias. ¿Cómo es posible que se diga que la resolución de la Sala Primera está perfecta cuando adolece de todas estas falencias que se les indicaron a ustedes? No pretendo abusar de su valioso tiempo, espero haber expuesto de una manera sencilla, de una manera coherente y lógica los argumentos en los que descansa nuestra apelación. Y les solicitamos a ustedes, honorables magistrados, que al emitir su fallo, declaren con lugar el recurso de apelación interpuesto en esta instancia y como consecuencia revoquen la sentencia proferida por la Cámara de Amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia con fecha 1 de abril del 2016 y consecuentemente se resuelva lo que en derecho corresponde, declarando con lugar las presentes diligencias de amparo y en consecuencia que se nos ampare y se deje la resolución de fecha 1 de diciembre del año 2015 en suspenso, revocando la misma y ordenándole a la sala dictar una nueva de conformidad con lo considerado por ustedes. Muchas gracias, que tengan un buen día. Corresponde ahora el turno a la comisión, a los terceros interesados, de los cuales está la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por medio de la mandataria judicial con representación Claudia González Orellana, quien actúa con su propio auxilio. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señores miembros de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Solo voy a pedir autorización que en 2 momentos se me permita leer 2 sentencias de jurisprudencia que haré referencia durante mi disertación. Con mucho gusto. Muchas gracias. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala efectivamente ha señalado los mismos argumentos durante la sentencia de amparo ante la Corte Suprema de Justicia sobre estos supuestas violaciones constitucionales que señala el interponente del amparo. La Corte Suprema de Justicia, al revisar el expediente, efectivamente hace una revisión de todo el proceso y efectivamente la sentencia de 1 de diciembre de 2015 por parte de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones en el caso de mayor riesgo hace una corrección al procedimiento, porque efectivamente se da lo que estableció el interponente del amparo. Pero más allá de ver el procedimiento, señores miembros de la Corte, es importante hacer relevancia que ellos sí fundamentan, ellos sí hacen un análisis profundo de todo lo señalado en los vicios que supuestamente ocurrieron. Y en primer lugar, sí hay un razonamiento de por qué se priva esa libertad
como argumento constitucional, como principio constitucional de la Constitución Política de la República, porque no solo es el derecho de libertad, también tenemos el derecho a la justicia, el derecho a la integridad personal. Y aquí estamos hablando, y así lo dice la sentencia de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, que aquí se vulneró y sí existe lo que establece el artículo 262 del Código Procesal Penal. Efectivamente, cuando se cometió un ilícito penal, fue cometido por una funcionaria del organismo judicial. Existen suficientes indicios para establecer que en sus funciones de juez recibió dinero para otorgar una medida sustitutiva a personas que estaban vinculadas a un proceso. Y sí lo dice, y es por eso que se fundamenta no solo en los principios constitucionales, claro que sí, vamos a favorecer la libertad, y la Comisión Internacional contra la Impunidad también lo sostiene, pero hay indicios razonables de obstaculización a la averiguación de la verdad. El artículo 262 establece que la grave sospecha, y se ha argumentado constantemente, la grave sospecha es a futuro. No es que se imaginen, señores magistrados, existen indicios razonables presentados al juez de instancia en donde se estableció que efectivamente hay indicios razonables de obstaculización a la averiguación de la verdad. Por lo tanto, la misma Corte tiene una jurisprudencia, y me voy a hacer referencia a la sentencia del 23 de agosto del 2001, en la que señala: dentro de los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores como lo son la justicia, el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar medidas que a su juicio sean convenientes, según lo demanden las necesidades y condiciones del momento. Entonces, señores miembros de esta Corte, efectivamente se presentaron esos indicios, efectivamente existe toda una doctrina sobre la privación de libertad dentro del proceso penal, está justificado en el presente caso. Y efectivamente la Sala hizo una revisión de ese otorgamiento de medida sustitutiva que se dio, pero se determinó que efectivamente hizo la corrección sobre el delito que se había otorgado la medida. ¿Por qué tenía que revisar lo otro si tenía prisión preventiva? Y ese análisis se encuentra en la sentencia de fecha 1 de abril del año 2016 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente se hace esa revisión sobre ninguna afectación a ningún principio constitucional. Tenemos que se analizó el principio de libertad, el principio de proporcionalidad y de razonabilidad se encuentran descritos en esa sentencia. En ese sentido, señores magistrados, el hecho de que no esté a favor o que no se resuelva como la parte procesal lo interponga, no es necesario que se atrase un proceso a través de un amparo. Hemos tenido una serie de incidentes procesales dentro del expediente procesal que solo evidencia que quieren atrasar, hacer efectivo lo resuelto por la Sala de la Corte de Apelaciones. Desde el 1 de diciembre no se ha podido ejecutar lo ordenado por la Sala. Esta representación también está de acuerdo que todos los sujetos procesales tienen derecho a una impugnación y eso se respeta, pero tiene que ser conforme lo establece la ley. Y aquí, señores magistrados, no existe ninguna violación a ningún principio constitucional, ni el de libertad, ni el de proporcionalidad, ni razonabilidad. Con relación al debido proceso, señores magistrados, de la lectura de la interposición de la apelación de amparo y de lo argumentado por la defensa aquí, pues en ningún momento se ha violentado el derecho de defensa. La defensa técnica de la licenciada Marta Josefina Sierra González ha ejercido cada uno de los elementos que le establece la Constitución. Se han hecho uso de todos los recursos que la ley le permite. Han sido citados y oídos ante juez competente y previamente establecido. Desde el momento que se ligó a proceso hasta esta instancia, ellos han hecho uso de ese derecho de defensa. Entonces, en este momento, argumentar que se está violando el derecho de defensa porque un
un juzgado o un tribunal de la Corte de Apelaciones dice que efectivamente existen indicios razonables para regresar a prisión, eso no es violentarse el principio de defensa. Es más, esta representación lamenta mucho que se esté retardando el trámite a través de esta apelación de amparo porque existen otros coimputados dentro del proceso que están a la espera de que se resuelva su situación jurídica, pero debido a la tardanza de estas incidencias procesales no se ha podido llegar a delimitar llegar a la fase procesal correspondiente con los más coimputados. En ese sentido, señores magistrados, es evidente que el amparista pretende reclamar como violación el derecho de defensa, el contenido de la resolución que constituye un acto reclamado simple y sencillamente porque no es afín a sus intereses particulares. Esta instancia no es una instancia revisora, la Corte de Constitucionalidad lo ha manifestado en reiteradas sentencias con el mismo criterio y por eso esta representación solicita, con todo respeto, que se deniegue por improcedente esta apelación de amparo. Solamente y muchas gracias. Ahora le corresponde a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, FESI, por medio de la auxiliar fiscal, abogada Leslie Marlene Rosales Max, quien actúa con su propio auxilio. Tiene el uso de la palabra. Honorables magistrados, señor secretario y amparistas presentes, tengan buen día cada uno de ustedes. Solicito su venia para que en momento de mi disertación, pues si tenga necesidad de utilizar algún documento, me pueda autorizar. Adelante. Gracias. Esta representación, después de escuchar lo manifestado por el postulante, y concatenando lo resuelto por las distintas instancias que han tenido conocimiento del presente proceso, considera que no ha existido ninguna violación a ningún derecho reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala, que le hayan sido violentadas al accionante, a la licenciada Marta Josefina Sierra González, toda vez que las actuaciones que se ha podido establecer que la autoridad impugnada al dictar la resolución que ha sido denunciada como lesiva y confirmar el fallo remitido por esta autoridad reclamada, lo ha hecho en pleno ejercicio de las facultades que le confiere la ley, la cual pues no se debe tomar en consideración de que no se puede entrar a revisar pues un tribunal constitucional, que no es un juez de los hechos sujetos al proceso, sino de la adecuación de los actos debidos al presente proceso. Por lo que se solicita que se declare la solicitud de los amparistas o accionantes y que se rechace y se deniegue la protección constitucional de amparo solicitado por los mismos, toda vez de que no se ha violentado ninguna garantía constitucional. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.